Aló, Hola Tomás, ¿cómo estás? bien. ¿Cómo Bien. pongo el celu? ¿Horizontal, vertical? Vertical, vertical, sí, si no te vemos ahí, buenísimo, A buenísimo. ver, ¿Cómo estás, Tomás? creo que lo acomodo. ¿Ahí estoy bien? Perfecto, buenísimo. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, bien. Es una de mis mis primeros vínculos a tanta distancia. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Ese taller está cerca de tu casa? A 10 cuadras. Ah, Está en La Boca, yo vivo en Lezama. sí. Me escapo prácticamente todos los días. Hacemos un relevo con Nati, que tenemos dos niños chicos. Yo me vengo prácticamente todas las mañanas a estar solo y a pintar, Sí. y ella se va a trabajar las tardes al departamento de una amiga que está a 3 cuadras de casa, que se fue a Córdoba antes de que iniciara la cuarentena y nos dejó la llave. Ah, buenísimo, Que tenemos buenísimo. Porque, por lo menos. sí. Y ahora, justo en este momento, en la cuarentena, ¿empezaste una nueva serie? Sí, ¿O ya sí, venía? la había empezado un poco antes, pero como más desordenadamente. Eh, la cuarentena, en cierto modo, como que aplacó una cierta ansiedad o algún acelere externo que había, y me ayudó básicamente a concentrarme y a pintar. Ah, Y y pintar de un modo que no lo hacía hace muchos años. ¿No? que Como es con óleo. sí, 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 con pincel finito. Ah, Eh, mm, las bases con las que empecé a trabajar eran, porque una de las cosas que pasa eh, básicamente en la cuarentena es que fue imposible comprar materiales nuevos, ah, ¿no? No hay librería, no. Entonces, las bases son trabajos que me habían salido mal antes. ah, Entonces lo claro. quise reciclar, una enseñanza de Marina de Caro. Una vez le pregunté qué hacía con los dibujos que le salía mal, me dijo que los guardaba y que después los retomaba. Entonces, esta, no sé si se llama serie, pero sí, es como un conjunto de trabajos que están en base a dibujos que me salieron mal de los últimos 4 o 5 años. Ah, mirá. Y se llama Mi propia y ajena oscuridad, la serie. Ese es el nombre que está teniendo este conjunto de trabajos, que todavía no se termina, eh, porque ya de las bases que recuperé que me habían salido mal, ya hay algunas que ya me salieron mal de nuevo. eh, Van quedando algunas que están bien y después otras que me salieron mal. Hay algunas que ya a veces parece que no tienen retorno, pero yo creo que es porque no tienen la distancia de tiempo necesaria para ver qué le hago ahí, ¿no? ¿Qué necesita Mm, ese trabajo? Empezó a ver como una cosa como de composición extraña también, que se vuelve muy difícil, eh, porque hay, como la base ya están muy trabajadas, y mal trabajadas. Hay algunas bases que inmediatamente te sugieren qué hacerle para salvarla, y otras que es muy peleado, ¿no? Entonces no sale y lo arruino. Y así pasan mis días, ¿no? mm. Y salvando. Y estás trabajando también con humo, ¿no? Con fuego y con el... Claro, básicamente los trabajos que me habían salido mal estaban ahumados, porque eran la serie de humos que yo había hecho hace 5 años.
o Ah, que vengo haciendo hace ¿y es, 5 años. y eso es porque considerabas que habían salido mal? ¿Porque no estaba justo el humo como vos querías, impregnado en el soporte? No, 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 no salía, no había salido mal técnicamente, sino que eran trabajos feos, trabajos que no me Ah, gustaban, trabajos que se habían arruinado, que no me convencían dentro del conjunto. eh, y además como hace años que no me atrevo al óleo, las soluciones que encontraba hasta entonces tenían que ver con los mismos procedimientos, entonces no encontraba la vuelta. Y como este tiempo, yo creo que tiene que ver también con la edad. Eh, con la edad, como yo estoy en cuarentena en mi vida también, ¿se entiende? Ya tengo 45, cumplo ahora, así que también estoy atravesando otra clase de cuarentena que tiene sus propias crisis y algo me di un poco, me fui dando cuenta que no me había permitido pintar de la manera más tradicional, ¿no? Pintar con pincel o con óleo o con materiales tradicionales, como por cierta ansiedad por querer ser artista también. Eso mm, no me dejaba detenerme. Y esta cuarentena por la pandemia me agarró en un momento en el que me facilitó ese detenerme a hacer eso, ¿no? mm, Eh, hay algo algo que guardo desde siempre, que siempre me consideré un pintor frustrado, ¿no? Como busqué los elementos para hacer obra que no me implicaran el sentarme a hacer un cuadro. Pero no porque tuviera la convicción que muchos artistas tienen, y la respeto, de que la pintura ya fue, o que el óleo es un material tradicional, o que hay algo de conservador en eso, para nada, ¿no? Sino al contrario, sino que tenía que ver con que no soportaba el tiempo que me implicaba hacerlo. Me ganaba claro, la ansiedad. claro. Y, Eh, por eso y siempre, eso que decís, perdón, perdón, me decías Tomás, te interrumpí. no, por eso siempre busqué como otras alternativas que homologaran a la pintura o al dibujo o al grabado, que implican Mm. pero era una cuestión más Y, personal, no una convicción en relación a lo contemporáneo o no contemporáneo que sea. Buscaba medios expresivos que sean más inmediatos, ¿no? A mí la pólvora me sirvió mucho para eso en su momento, porque podía, digamos, definir espacialmente en muy poco tiempo grandes superficies, ¿no? Eh, había algo de la acción que iba de la mano con mi personalidad, ¿no? Eh, que era una personalidad básicamente ansiosa, nada, necesitabas detonar la pólvora. y prender fuego todo. Eh, y esa ansiedad se fue aplacando. Mm, Eh, y, y esta cuarentena ayudó mucho también, ¿no? mm, Cuarentena y también la familia, ¿no? Tengo la fortuna de que los niños son también un ordenador, ¿no? Porque el, digamos, el extremo opuesto de la ansiedad sería la depresión. Y yo fluctúo mucho en esos dos ámbitos de la vida. Entonces, me imagino, si me hubiera agarrado la cuarentena solo, viviría de noche y dormiría de día y tendría un desorden emocional tamaño baño. Y, y no, me agarró en un momento de la vida en la que los niños son un ordenador afectivo, emocional muy importante y paradójicamente unos contenedores, ¿no? Eh, mm, te contienen tanto lo que exigen la contención. sí. Y, y aparte son chiquitos, uno es muy chiquito, 1 año, ¿no?
Cinta cumplió 2 años el 26 de este mes y Lucio va a cumplir ahora 6. ¿Qué pasó en ese lapso cuando tomaste la decisión de dejar de detonar la pólvora, que era, en un momento fue lo que más, tus mayores trabajos fueron esos? Sí, lo que me pasó es que había llegado a un punto en el que el material era más importante que lo que yo quería decir o lo que quería expresar. Ya estaba vinculado directamente no a una poética ni siquiera a un universo más allá del material. Podía hacer cualquier cosa con pólvora y se identificaban con eso. Y me empezó a incomodar. Además de que se vuelve aburrido también, ¿no? Ah, Básicamente. Igual sigo trabajando con fuego en otras dimensiones, ¿no? Hago cerámica, los trabajos estos tienen humo, están quemados, eh, pero la demanda externa era más grande que mi propia demanda. claro, claro. ¿Y ahora con qué galería estás? Walden, Ah, perfecto. trabajando en Walden desde el año, a fines del año pasado. Estuve un tiempo Buenísimo. en galería que cerró Liprandi, eh, casi 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, En galería. Siempre que tuve galería y la galería cerró, me quedé un rato largo, 2, 3 años sin galería. Eh, 2, 3 años, perdón, no te escuché. Siempre que cerró la galería anterior en la que yo estuve, o que me fui, me quedé boyando 2, 3 años en galería. Ah, mucho. Sí, la primera vez fue en el 2006 con Sendros y fue por elección personal. De hecho, decidí no decirle que sí a las galerías que me habían ofrecido trabajar, porque era un momento también como menos institucionalizado. Ahora está todo como eh, mucho más marcado por la institución galería en relación a nuestro trabajo. Antes no era tan así. Eh, de hecho, era menos probable que a un artista le preguntaran con qué galería trabaja, ¿no? Hace 10 años. Y esta vez eh, estuve 2 años sin galería, no porque yo quisiera, sino porque no aparecía la galería con la que me sintiera representado, digamos. Claro, claro, es fundamental, muy importante. Y algo En pre-pandemia y quedó ahí en veremos, como todos los artistas deben estar en la misma situación. claro, y tenías proyectos para este año, Tenía la muestra en Walden y bueno, obviamente se suspendió. claro, claro. Y Y además también las clases, todavía no arranqué con clases. El martes voy a empezar con una particular. En julio voy a dar en PAC, en modo virtual, que nunca hice. De hecho, no sé manejar el Zoom. Nati, hoy compañera, aprendiste el Instagram, ahora aprendí hoy con Instagram. aprendiste el Instagram Live. No, aprendí. Lo único que hice fue aceptar tu llamado. Yo no sé si sé yo armar Sí, sabes, sabes. pero bueno, si quisiera saberlo, lo aprendería. Pasa que soy bastante negado para los vivos virtuales. De hecho, por ejemplo, no hablo con amigos por Skype eh, por videollamada. Prefiero el teléfono acá,
¿no? O un WhatsApp de voz. Pero ahora sí, el martes empiezo a probar con unas particulares. eh, Después voy a armar un grupo y tengo PAC en julio y el Museo de Bellas Artes de Neuquén. Ah, buenísimo, claro. Armo ahí un grupo. El año pasado hicimos un intensivo que fue hermoso, pero bueno, obviamente en vivo, allá, y tuvo linda repercusión. Y la idea ahora es probar de hacerlo a distancia. Lo lindo que tiene la distancia es que podés dar clases o participar en grupos que están en Tongoy. En, Claro, totalmente. eh, yo todavía no me metí con eso porque, bueno, Nati está dando muchas clases, da todas las tardes, y, y yo la verdad que los, los tiempos para mí los dispuse más para hacer lo que estoy haciendo acá. No, no tuve, hasta ahora no tuve el apremio económico, aunque se viene, creo que para todos, pero no tuve el apremio económico de salir a buscar el mango, como se dice, por suerte. Claro. Y hablando de distancias que decíamos del Zoom y sitios alejados, ¿vos viviste en Mozambique Yo vivimos después en, de irte a México con tu familia al exilio? ¿Por qué eligieron Mozambique? Contame un poco de eso, me intriga. mi madre era chilena y la familia de mi madre en Chile es de una tradición diplomática, de tíos abuelos embajadores y que trabajaban en las Naciones Unidas. Entonces mi mamá primero consiguió trabajo a través de su familia en México, en el exilio, para trabajar en las Naciones Unidas allá en México. Y en el 75, el año que yo nací, Mozambique se había independizado de Portugal. Y había un gobierno socialista llevado adelante por Zamora Machel. Y salió la oportunidad de que mi madre trabajara en la FARC. Y los delirantes de mi madre y mi padre decidieron irse a vivir allá. Había mucho exiliado de Chile también, en Mozambique, que venían de distintas partes del mundo porque ya venían exiliados del golpe del 73 en Chile. Viste que la dictadura militar chilena fue anterior. Mis padres primero se escaparon de Chile, que estaban allá en ese momento, a Neuquén, y después se fueron de acá. O sea, se escaparon de dos Mm, dictaduras. claro. De ahí ¿Y ahí estuvimos cuánto tiempo estuvieron ahí? en Mozambique, estuvimos casi 4 años. Mm, A principios bastante. de los 70, algo que no se sabe mucho, Pinochet hizo un plebiscito, digamos, fraudulento y ganó unas elecciones fraudulentas y se autoproclamó presidente democrático. Y de hecho él decía que no era una dictadura, que era una dicta blanda la que había en Santiago de Chile, como chiste. Y permitió entrar a un grupo de exiliados entre los que estaba mi mamá. Y coincidió con el fallecimiento de mi abuelo, el padre de mi mamá, y mi madre heredó un terreno y una plata para hacerse una casa en Chile. Y ahí nos fuimos a vivir a Chile. Mm, sí. Y antes mencionaste lo del Museo de Neuquén, me quedé pensando en esa muestra tan hermosa que hiciste. ¿Las esculturas con barro, dónde quedaron? ¿Dónde están? Porque es una serie muy extensa esa que presentaste. Sí, sí, si no se fuese la señal, te las muestro porque están todas acá. Ah, las tenés, sí, mostranos. A ver si se puede, aunque sea un poquito. Porque ahí está lo del fuego también que vos mencionabas ¿Ves recién. Está en todas tus obras el fuego, ¿no? la caja? Sí. Cajas, 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 cajas.
Y acá hay una pólvora grande, Sí. y después si te vas para allá al fondo, a ver, allá al fondo, a la vuelta, ahí sí no hay nada de señal, hay más cajas, hay más cajas. Ah, perfecto, perfecto. Las Y después tenés allí bien. tengo otra parte de las cabezas en Córdoba, otras las tiene está en una colección acá, en Balance, y les doné una parte también a Neuquén. Ah, Quedaron bueno. Y hay una parte que está acá, que es una donación que volvió, que era para el Museo del Barro en Paraguay. Pero tuvo que volver porque como salieron todos como si fuese una sola pieza, no podíamos Ah, traer menos cabezas. sí. ¿Y de las obras que estás haciendo ahora, cómo se puede ver algo y nos puedes contar algo de esa serie? No, sí, si no se va la señal. Espérate. Dale. Acá esta es una base, Sí. ¿se ve? Más o menos, sí. Se va un poco. ¿Pero por la luz o por la señal? Por la luz se pixela y se ven solo negro y un poquito rojo, no se ve demasiado. Son todas bases que después las quemo y sigo pintando arriba. Ahí es cuando entro en conflicto de si no, que no sé qué es lo que va a venir. A veces te lo sugiere el mismo cuadro y a veces no. Y acá están Sí, las... se ve mal, dice. Se ve mal, es verdad, se ve mal, ahí nos está diciendo Ana Gallardo. Acá, Em, no, no se ve, no se ve. Dejémoslo y después la subimos en todo caso, porque se pixela. pero yo me veo bárbaro, ¿no? Ah, vos te ves bárbaro, pero no, no se ve. ¿Y no Engaña el sueño? Instagram Live. ¿Y cómo surgió? Contame un poco, me interesa esa serie. Y me gusta el título que le pusiste. El título lo tengo guardado, viste, como anotación en un cuadernito hace 10 años. Eh, es una frase dentro de un cuento de Bolaño. Eh, y siempre me gustó esa frase porque tiene que ver un poco, viste que te contaba que sentía que mi trabajo estaba muy vinculado al material en relación a la pólvora y que yo tenía que indagar más qué es lo que me interesaba, no sé si decir, o qué es lo que me interesaba básicamente que ocurriera en mi trabajo. Y una punta empezó a aparecer con el puente sobre el monumento a Roca, en Bariloche, en el que cuando yo arribo a la idea de hacer un puente que pasara por arriba del monumento a Roca, escribo un texto en el que empiezo a pensar que en realidad las figuras en las que uno pone la idea de bien o de mal, o de oscuridad o de luz que están afuera, en realidad también están adentro. Que todos tenemos un pequeño enano fascista adentro, un pequeño Roca adentro, y que cuando uno se empeña en combatir contra esa figura con nombre y apellido, en verdad lo que hace es como contarle las costillas al de afuera y no poder ver que en realidad eso que pasa allá afuera también pasa dentro de nosotros milésimas de segundos todos los días. eh, y que, por ejemplo, Roca no se puede negar como padre de la patria, pero tampoco hay que pensar que por ser padre de la patria es una buena persona. eh, y comprender la idea de bien y mal de una manera como más amplia, ¿no? Sin andar acusando al otro de que es malo o bueno. Yo tengo la certeza de que Hitler, si no hubiera existido Hitler, hubiera sido otro el que hacía ese desastre en la humanidad, ¿no? Eh, entonces tendemos como a mirar afuera la oscuridad y no nuestra propia oscuridad. Y eso estaba como idea, ¿no? Como, es muy difícil después de plasmarlo o
o darle forma, ¿no? Los escritores le darán forma en cuento, uno le dará la forma que puede. Y apareció una tercera pata en relación a mi propia y mi ajena oscuridad, cuando empecé directamente a copiar fragmentos de obras o de imágenes que fui robando de Internet. Ni siquiera de Internet, de Facebook directamente. Por ejemplo, yo me nutro mucho del Facebook de muchos amigos que directamente ponen imágenes, ¿no? Y tengo un arsenal de miles y miles de imágenes. A ver si ahora podés mostrar un poquito. Capaz que ahora Imposible. se puede. No, porque además ahora estoy enchufado. Ah, lo tenés enchufado. Bueno, ahora que estás así se te ve mucho mejor. Ya no es fantasmal como ponía alguien por allí. Y bueno, y terminó de contarme que me entusiasma esto de tu nueva serie. Habías, digamos, la idea era que no sea una bipolaridad entre bien y mal, una tensión, sino ver estos matices y qué más. Sí, y me gustaba que se había transformado también en una suerte de guiño, de chiste, el hecho de que empecé a incorporarle imágenes de pinturas clásicas, qué sé yo, hay un pedacito de Bosco, hay algo que yo hago siempre, ¿no? También había hecho en La habitación quemada fragmentos del Triunfo de la Muerte. O sea, acá empecé a poner imágenes ni siquiera de obras, son imágenes también que hay en Facebook de amigos, ¿no? Imágenes que me Ah, llamaron la atención, que tienen que ver un poco con el misticismo, con la alquimia, con la magia, como que en ese universo presocrático, si se quiere, o más cercano a lo druídico, a lo místico, donde no hay tal separación, ¿no? Entre el bien y el mal. La idea de la separación entre vida, muerte, bien y mal es muy occidental, muy de la idea de progreso, ¿no? Eh, como una idea meramente científica. Cuando uno le cuenta las costillas al de afuera, cuando uno analiza objetivamente algo, se tiene que poner en una posición moral. Y me interesaba eso, ¿no? De cómo empiezan a aparecer imágenes eh, de distintas procedencias sacadas de contexto, ¿no? Se vuelven más ambiguas por un lado, eh, y eso, ¿no? Por eso mm, también es mi propia y mi ajena, y la ajena oscuridad. perfecto. Y esto de que vos haces guiños a obras, lo has hecho mucho y hasta te has puesto en el lugar de una de las protagonistas de la protagonista de Sin Pan y Sin Trabajo. Y también pensé que has hecho una exhibición, que hiciste una exhibición que se llama Ya fui mujer, era el título. ¿Cómo ves el tema hoy en el arte de las mujeres artistas y también las reivindicaciones que se están buscando? Eh, yo cuando hice esa muestra, creo que fue un cachín antes de que empezara la gran ola verde, ¿no? Eh, y me parece como que son momentos de aire fresco, ¿no? Como pequeñas rendijas donde se ve que todavía está la posibilidad de algún cambio, ¿no? De alguna luz. Lo que pasó estos últimos, yo creo que son como los últimos, sí, 4 o 5 años, ¿no? Eh, y espero que, que lleguemos pronto a que esas reivindicaciones se vuelvan ley, ¿no? Eh, que se hagan carne, que se hagan papel, que se hagan firmas, ¿no? Que se hagan derecho. Eh, Se ve que ha sido un camino más arduo del que se esperaba. Fue muy frustrante para,
para nosotros, los que estamos, digamos, del lado de la aprobación, por ejemplo, de la ley del aborto, fue muy frustrante ver que toda esa energía y toda esa fuerza no... Yo realmente espero que se pueda. Me parece como de los pocos lugares en los que se puede pensar en cambios fundamentales, en cambios eh, significativos en este momento, ¿no? Otra cabeza, otra manera de pensar, ¿no? Otra manera de pensarse. De nuevo se empezó a pixelar y a cortar mucho. ¿Pixela de nuevo? ¿Fantasmal? Sí, toma. Sí, se vuelve una imagen fantasmal, como decían ahí. Pero Pero mi voz también, o repetí. sea, yo No, hablo, la mía no. Creo que mi imagen va bien. No sé si alguien nos puede contar aquí, pero creo que es solo la tuya la que se ve mal. pero la Escúchame, voz Tomás. se pixela también o se escucha bien. No, eso se escucha bien, se escucha bien. Esa obra que hiciste poniéndote en el lugar de la mujer, de Sin Pan y Sin Trabajo, fue tu primera gran obra, digamos, ¿no? Claro, fue la primera obra que expuse. Que expusiste. Claro, fue la primera obra que mostré al público. Mm, La, Mi primera obra que tuvo alguna repercusión, sí. mm. Y lo más Y loco, es interesante lo diferente que hubieran sido las lecturas si esa obra la hubiera hecho yo hace 5 años y no hace 20. Porque en ese momento, cuando la hice, la interpretación de ese trabajo tenía que ver con que había tomado nuevamente vida el obrero impotente ante la crisis de la economía, hasta la crisis del 2001 en Argentina. Y para mí nada que ver, o sea, si yo no me había puesto en el lugar del claro, obrero, me había puesto en el lugar de la mujer eh, que tenía que ver con algo más receptivo, ¿no? Pero paradójicamente, hoy en día, el lugar que están ocupando las mujeres es menos receptivo y más de acción, ¿no? Ellas son las que están tomando las calles para pedir reivindicaciones. En ese momento era una idea de que el hombre era el que hacía eso, ¿no? Era una suerte de prejuicio generalizado, ¿no? claro. Aunque tampoco históricamente fue así, ¿no? De hecho, las mujeres históricamente han salido a la calle. Igual hay como una diferencia entre la idea de mujer y hombre y la idea entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Porque así tanto como el bien y el mal nos habitan, lo femenino y lo masculino nos habitan a ambos, ¿no? Tanto a las mujeres como a los hombres. Pero también otra de las interpretaciones era que el lugar donde yo me puse era el del bebé ya crecido, ¿no? Y en realidad lo que yo hice, si tengo que hacer memoria, qué pensaba cuando lo hice, era ubicarme yo en ese cuadro, tanto cuadro como pintura, en bolas, ¿no? Porque fue un trabajo que hice el último año de la carrera, ¿no? Entonces, el sentimiento andá que me implicaba terminar la carrera, me sentía realmente expulsado de un lugar de pertenencia que era estudiar arte. Eh, y sentía que el afuera me era absolutamente desconocido. Entonces yo cuando me Sí, ubico pelotas adentro de ese cuadro, lo que hago es querer refugiarme en una pintura, ¿no? De algún modo. Represento un personaje desvalido como la mujer de Sin Pan y Sin Trabajo, de la Cárcova, pero eh, queriendo, digamos, encarnar otra forma de minusvalía, digamos, ¿no? Otra mm, falta, ¿no?
¿De quién es esa obra? ¿Quién la tiene? Josami. Ah, Pero es muy loco porque tanto esa obra como Ya fui mujer, unos años después es leída con más controversia. Yo no sé qué me hubiera pasado si hubiera hecho la muestra Ya fui mujer el año pasado, ¿no? claro. Con, con, con las, digamos, las nuevas lecturas que hay en relación al feminismo, uh, que en ese momento todavía no estaba tan en boga, o por lo menos no estaba tan extremista, ¿no? Se volvió necesariamente extremo, ¿no? Como cualquier momento en el que las necesidades de cambio son fundamentales, ¿no? Y no solamente de cambio, sino de reivindicaciones básicas. Eh, pero cuando yo hice Ya fui mujer, tenía que ver más con una experiencia también muy, muy personal, ¿no? Tenía que ver con, con el momento en el que estaba por nacer Lucio. De hecho, en ese momento, mira, esto ya como anécdota, en ese momento decíamos todo el tiempo que estábamos embarazados con Nati, ¿no? Y ahora con Jacinta, en su segundo embarazo, yo no podía decir que estábamos embarazados. Me miraba y me decía, no, yo estoy embarazada, ¿no? Ese fue como uno de los cambios que trajo el feminismo extremo. Ya no pude decir que estábamos embarazados. Extremo eso. Tiene razón, totalmente, toda la razón. Pero tenía que ver con experiencias también con enteógenos, ¿no? Con plantas medicinales, en la que la idea de Ya fui mujer también es que es pensar que nosotros pasamos por acá y hemos sido todo, ¿no? En otras vidas, ¿no? Eh, hemos, yo creo que el origen de la empatía tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocernos que en nosotros habita todo lo que habita en el mundo. Poder reconocerlo, ya suena muy místico, pero creo fervientemente en eso, ¿no? Que en nosotros habitan todos los seres. Qué lindo eso, qué bueno, Tomás, me encanta. Te agradezco un montón esta charla, fue buenísimo ¿Pixelado? conocer tu... ¿Perdón? ¿Estás cortando porque estoy pixelado? No me No, no discriminen por... estás pixelado, no estás pixelado, ahora estás divino, ahora se te ve bien, ya no hay más reclamos porque ahí estaban todos los reclamos, no, pero estuvo genial y ahora voy a compartir esto en la historia, así todos lo pueden ver también. Y bueno, muchas gracias. Otro día vemos las obras, capaz que está bueno. Dale, Gracias, Tomás. beso enorme. Gracias, Marina. Besote. A vos, gracias.